Cordial saludo. A continuación, Diana Garzón, Jennifer Andrea García, María Eugenia Rendón y Jorge Alexander González les socializaremos el artículo Importancia de la NIA 240 e implicaciones para el auditor en Colombia, realizado en la asignatura de Investigación Contable, dirigido por la docente Carmelena Mosquera. En el presente artículo hablaremos del tema de la NIA 240, que se refiere a la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros frente al fraude. A través de este conoceremos la importancia de realizar una auditoría bajo esta norma internacional, teniendo en cuenta los requerimientos y la responsabilidad que tienen los profesionales del área contable frente al dictamen que deben emitir al realizar una auditoría a los estados financieros, de manera que ésta sea confiable y transparente para los diferentes usuarios de la información como socios, administradores e inversionistas interesados en el mercado colombiano. Las normas internacionales de auditoría surgen a partir de la globalización y de la necesidad de generar confiabilidad y credibilidad en la información contenida en los estados financieros. Además, por los grandes casos de corrupción que se han presentado a nivel nacional y a nivel internacional, y donde se han visto que las entidades manipulan la información para presentar estados financieros que no muestran la realidad de la organización y de esta manera obtener algún beneficio. La metodología que se empleó para este artículo se realiza con un enfoque cualitativo porque plantea el análisis descriptivo de las cualidades y características de las variables principales de la NIA 240. En la primera parte se realizó un estudio descriptivo del nacimiento de las normas internacionales de auditoría para tener un conocimiento de su origen. En la segunda parte se desarrolló un estudio cualitativo descriptivo de la NIA 240, responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros frente al fraude, detallando cada uno de los requisitos que debe tener el auditor para realizar los trabajos de auditoría basados en dichas normas, apoyándonos en la documentación bibliográfica de la norma y de otros autores que consideramos apropiados para el artículo. Por último, en la tercera parte, para el desarrollo se realizó el método de análisis documental, donde se citan algunos autores sobre los principios éticos del contador público en Colombia, donde se describe la importancia de la ética profesional y los principios que debe tener presente el contador público como parte esencial de su labor. En el año 1977 se creó la IFAC. Es una organización que aglomera contadores públicos a nivel mundial, donde sus objetivos son proteger el interés público a través de la exigencia de altas prácticas de calidad. El IFAC creó un comité con el fin de definir la uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados a través de la emisión de pronunciamientos en una variedad de funciones de auditoría y aseguramiento. Las normas internacionales de auditoría se utilizan para reportar acerca de la contabilidad de información preparada bajo normas de contabilidad. Las NIA en gran parte del mundo, incluyendo Colombia, se deben aplicar y seguir de manera imprescindible, ya que estas normas posibilitan evidenciar de manera rigurosa la situación de la entidad y el desempeño de la información contable que la entidad presenta en el momento que se realiza la evaluación. En la aplicación de las NIA, el trabajo o rol del auditor es muy importante, ya que es la persona encargada de recolectar, analizar y procesar la información encontrada y hacer la respectiva verificación mediante las normas sobre la situación financiera de la entidad. Y de acuerdo a la que encuentre en esta evaluación, debe implementar medidas con respecto a los resultados adquiridos y dar correctivos y recomendaciones adecuadas dependiendo del análisis hecho. Las NIA, como cualquier norma internacional, también instruye que el auditor aplique su ética y buen profesionalismo. En Colombia, las NIA empezaron a aplicarse a partir del año 2015 con la llegada de las NIF. Colombia es uno de los países que debe adaptarse a las normas internacionales, transitando desde la teoría a la práctica, y no solamente teniendo las NIF como punto de partida de la información financiera, sino teniendo en cuenta la importancia de las NIA y el agregado de normas que la acompañan. La NIA 240 habla sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros frente al fraude. La norma internacional de auditoría 240 establece los lineamientos que debe considerar el auditor
al momento de enfrentar situaciones donde se sospecha o determina que hay fraude o errores involuntarios. Cuando hablamos de fraude, normalmente se familiariza con implicaciones legales. Sin embargo, a efectos de la norma, el auditor no determina si se ha ocurrido en este desde el punto de vista legal. Responsabilidad del auditor. La responsabilidad principal sobre la prevención y detención del fraude descansa tanto en los encargados del gobierno corporativo como en la administración. Esto incluye que se deben implementar controles internos necesarios en los diferentes procesos que puedan evitar que los colaboradores cometan fraude debido a la probabilidad de que sean descubiertos. Otro punto importante es la ética dentro de la organización como un valor que no puede ser inherente a los procesos. La norma refiere la responsabilidad del auditor en cuanto a generar seguridad razonable en los estados financieros, de que estos estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. La seguridad razonable se refiere a la acumulación de evidencias de auditoría necesarias para que el auditor concluya que los estados financieros no tienen representaciones erróneas de importancia relativa. De igual modo, el auditor deberá realizar procedimientos basados en la evaluación de riesgos para buscar suficiente evidencia y tener la certeza de que sí se haya incurrido en fraude o en error. Requerimientos para una auditoría bajo la NIA 240. Dentro de los requerimientos tenemos el escepticismo profesional. Este es de gran importancia, ya que el auditor debe mantener un escepticismo durante toda su auditoría y considerar la posibilidad que la información suministrada por los diferentes colaboradores de la organización pueden tener algún riesgo de fraude. Otro requerimiento es la discusión entre los miembros del equipo del encargo. Aquí el auditor se apoyará de su equipo de trabajo para evaluar aquellas circunstancias que puedan indicar prácticas de fraude y para determinar los procedimientos que son más efectivos para realizar la auditoría en dicha organización. Otros requerimientos son los procedimientos de valoración de riesgos y actividades relacionadas. Esto implica que el auditor debe considerar información de la entidad y de su entorno, relevante para evaluar los posibles riesgos de incorrección en los estados financieros debido a fraude. Aquí puede considerar la indagación a la dirección para considerar los controles que ésta ha establecido para evitar y detectar el fraude, la indagación a empleados con distintos niveles de autoridad y a los asesores jurídicos internos que pueda tener la organización. Respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debido al fraude. En este requerimiento, el auditor puede diseñar procedimientos que le permitan obtener evidencias que sean más confiables o que corroboren las informaciones obtenidas. Esto implica que puede incluir un cambio en los procedimientos de la auditoría si el auditor considera necesario para obtener mayor información sobre los focos de riesgos que éste esté evaluando. Continuando con la explicación de los requerimientos para una auditoría bajo las NIA 240, tenemos el requerimiento de evaluación de la evidencia, en el que el auditor analiza si los resultados obtenidos son coherentes o no con las características propias de la entidad y el comportamiento histórico de ésta, lo que le permite identificar posibles riesgos de incorrecciones materiales relacionados con fraude. En esta evaluación juega un papel importante el juicio profesional. Cuando el auditor evidencia que se presentan incorrecciones materiales debidas a fraude, pueden presentarse circunstancias excepcionales que le impidan o le imposibiliten continuar en el cargo. El auditor debe considerar las responsabilidades profesionales y legales aplicables en estas circunstancias y considerar la posibilidad de retirarse del trabajo. Esas circunstancias excepcionales están relacionadas con la integridad de los responsables del gobierno de la entidad y el manejo que realizan ante la evidencia de algún riesgo significativo de fraude en la compañía o en la empresa. Por su parte, el requerimiento de manifestaciones escritas se refiere a las solicitudes por parte del auditor a los órganos directivos para que estipulen por escrito que cumplieron con su responsabilidad en la elaboración de los estados financieros y en la valoración de los riesgos de fraude. De cierta manera es una carta de salvaguarda, teniendo en cuenta además que la responsabilidad del control recae en la empresa y no es responsabilidad del auditor como tal.
En el requerimiento de comunicaciones, acá se refiere a los diferentes pronunciamientos del auditor que realiza, por un lado, a los responsables del gobierno de la entidad acerca de los hallazgos de fraude que ha detectado en la empresa, y de otro lado, a las comunicaciones que debe realizar a las autoridades reguladoras en caso de que la ley pues, del país, de la parte donde está haciendo la auditoría, le obliguen a informar de hechos fraudulentos que se detecten durante la auditoría. Por último está el requerimiento de documentación, que es el informe que emite el auditor y su equipo de trabajo acerca de las conclusiones de auditoría y de las evidencias de los hallazgos pues, que detecte, o la justificación cuando concluya que no se determinaron riesgos de fraude. Esta documentación se realiza dentro de los términos que dicta la NIA 315. La práctica contable es una profesión de utilidad general para muchas organizaciones, las cuales han llamado la atención sobre el desarrollo y el fortalecimiento de la profesión contable, con normas pactadas que sean capaces de suministrar servicios de alta calidad a favor del interés público. Es ahí donde todos coinciden en la creación de unos principios éticos como exigencias esenciales que deben seguir los profesionales de la contaduría para poder cumplir con el compromiso en favor del interés público. Para el cumplimiento de los objetivos de la profesión contable, el Código del IFAC enumeró algunos principios y, por su parte, la Ley 43 de 1990 indica 10 principios. Es evidente que ambas normas guardan similitud en lo relacionado con el direccionar al profesional de la contaduría pública bajo lineamientos de los estándares internacionales, cuyo objetivo básico es que el contador público brinde un servicio de calidad regido siempre por principios éticos. La finalidad del trabajo profesional es el bien común. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo siempre está orientada a un mejor rendimiento dentro de las actividades para el beneficio de la sociedad, o de lo contrario la profesión se convierte en un medio de lucro o simplemente en el instrumento de la degradación moral. La responsabilidad social es un tema que incluye a toda la sociedad y es un argumento para reflexionar por qué no se está tomando conciencia de su importancia y se está perjudicando a los actores principales, que terminan siendo la comunidad en general. El contador también debe atender a las regulaciones éticas estipuladas por las organizaciones empresariales de las cuales hace parte, sin olvidarse de la responsabilidad social y de su ética profesional. El fin último de los códigos de ética es evitar las crisis y las confrontaciones, y en caso de presentarse deben mediar en el conflicto en medio de estándares que orienten al contador en pro del ejercicio de la profesión, pues un contador público no solo se mide por sus capacidades profesionales, sino también por sus condiciones éticas y morales. En este orden de idea, un contador debe estar al margen de cualquier irregularidad que atente contra el buen funcionamiento de la entidad. Frente a los escándalos financieros, la profesión ha sido extremadamente afectada en su esencia misma, la credibilidad siendo el reto actual lograr rescatar esa transparencia y lograr la confianza en la actividad empresarial. Por tal motivo existen sanciones disciplinarias para el contador público. La Ley 43 de 1990 habla de las sanciones que tienen dispuestas la Junta Central de Contadores Públicos y deja en claro que se ha determinado 4 tipos de sanciones aplicables a los profesionales de contaduría que cumplan la ley de acuerdo al alto grado de gravedad o de la falta cometida. El primero de ellos menciona las amonestaciones o llamados de atención que se aplica por cometer faltas leves, y en el segundo de las multas, que son valores monetarios recaudados de acuerdo a la gravedad de la falta, siempre y cuando la falta haya incurrido en delito o violación grave contra la ética. En el tercero, la suspensión de la inscripción de un contador público hasta el término de 1 año. Y en la cuarta hace mención a la cancelación de la inscripción, que es la máxima sanción impuesta por la Junta Central de Contadores y se da como consecuencia de faltas graves como el delito contra la fe pública, falsedad en documentos y reincidencia en sanciones. Como conclusiones, tenemos la importancia de las NIA en la aplicación de estas en cada entidad, ya que estas regulan toda la información financiera que llega a las entidades. Las NIA regulan las responsabilidades del auditor, establece y brinda principalmente pautas sobre el control de calidad y los procedimientos que debe seguir el auditor en el desarrollo de su trabajo.
Brindan conceptos y aspectos relacionados a la evaluación de cualquier riesgo que se pueda presentar, así como la solución a ellos. La NIA 240 tiene la finalidad de localizar los riesgos que son de importancia significativa en los estados financieros por medio de los procedimientos y evidencia de auditoría y realizar las correcciones pertinentes para la presentación razonable de la situación financiera de las entidades sujetas a la auditoría. El auditor es responsable, pero la administración también tiene responsabilidades para seguir a cabo los procedimientos contemplados en la información financiera. Cualquier error, cualquier anomalía que se presente deben ser reportados y se debe seguir el proceso adecuado para mejorar estos procedimientos.